Hola, este es un informe especial para Corprensa News. Y yo, Lisbeth Calleja. Corprensa News, las noticias de Colombia y el mundo a un solo clic. Bienvenidos. Una mala noticia. Asciende a más de 200 la cifra de muertos en el terremoto de Colombia. Al menos 250 personas han muerto y cientos han resultado heridas en Colombia por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste del país el lunes, según las autoridades locales citadas por la agencia de noticias Reuters. Los bomberos avanzan en las labores de búsqueda y rescate de los supervivientes. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha comunicado que están intentando que, en esta ventana de oportunidad, más personas puedan ser halladas con vida. Ha declarado en la noche del martes, tras el rescate de una mujer de 32 años de edad en Pereira. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha reducido a 75 la cifra de españoles que continúan sin ser localizados. Ayer, las autoridades habían situado este número en 164. En estos momentos no constan ni víctimas ni fallecidos del terremoto que sean de nacionalidad española, ha asegurado. Mientras tanto, se ha destacado una polémica por las gestiones del gobierno para la llegada de ayuda internacional. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha señalado que Colombia está rechazando de momento el apoyo de personal internacional y ha solicitado únicamente ayudas económicas para atender a las familias afectadas. La Cancillería ha asegurado que ha activado los mecanismos para recibir ayuda internacional, sin mencionar si incluirá rescatistas. Los primeros vuelos de ayuda humanitaria llegarán al país en las próximas horas, ha asegurado. Un primer vuelo de ayuda humanitaria enviada por El Salvador ha llegado a Cali, según ha informado la Cancillería en X. El envío incluye 100 toneladas de alimento, kits de higiene, medicamentos e insumos médicos. Gracias al gobierno de El Salvador por su solidaridad con Colombia, ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores. Se espera un segundo vuelo para las 2 de la tarde. El envío ocurre un día después de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señalara que Bogotá había rechazado el envío de equipos de rescate. El gobierno de Colombia ha solicitado ayuda humanitaria únicamente en forma de insumos para atender a las familias afectadas por el terremoto, escribió en sus redes sociales. Nos han informado que sus equipos de rescate, médicos y demás cuerpos de emergencia se encuentran desplegados y atendiendo la situación, por lo que en este momento no requieren apoyo de personal, explicó al añadir que, por eso, El Salvador enviará 2 aviones de carga con 100 toneladas de ayuda humanitaria. Si nuestros hermanos colombianos necesitan cualquier otro tipo de apoyo, estaremos listos para brindarlo, concluyó. La Cancillería ha agradecido los primeros envíos de ayuda internacional, luego de varias horas de incertidumbre por los señalamientos del embajador chino en Bogotá sobre la falta de un mecanismo para canalizar las donaciones y del presidente de El Salvador sobre el rechazo de Colombia a recibir personal internacional de rescate. Hoy llegará a Pereira el primer envío de ayuda humanitaria desde México con 19,5 toneladas de despensas para los damnificados del terremoto. Se esperan vuelos adicionales en los próximos días. Colombia no está sola. La comunidad internacional está con nosotros. Gracias México y Claudia Sheinbaum por su solidaridad, ha señalado el Ministerio de Relaciones Exteriores en un mensaje en X. También ha agradecido la llegada en las próximas horas de un equipo de 22 rescatistas procedentes de Los Ángeles y Virginia, Estados Unidos. La Cancillería continúa trabajando de la mano de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para coordinar la ayuda internacional que fortalezca las capacidades del país ante la crisis. Gracias al gobierno de Estados Unidos por su solidaridad con Colombia, ha declarado. En este momento tenemos 41.600 familias damnificadas en Pereira. 140.000 personas damnificadas, 259 heridos, 94 fallecidos, 260 desaparecidos y 260
rescatados. Nuestras oraciones y toda nuestra voluntad están con esas personas desaparecidas. Esperamos con la ayuda de Dios encontrarlos con vida. Y por supuesto, toda la solidaridad para los familiares de las 94 personas fallecidas en Pereira. Miren, yo sé que la situación es apocalíptica. Recorrer el centro de Pereira, recorrer la ciudad, le arruga a uno el corazón. Pero los colombianos estamos acostumbrados a crecernos en medio de la adversidad y digamos que nunca la hemos tenido fácil. Y créanme que esta situación no nos va a quedar grande. Vamos a hacer todo lo que haya que hacer desde el gobierno nacional para reconstruir a nuestro país. Y esa reconstrucción la hacemos entre todos. En reunión con el señor alcalde, el señor gobernador y con el resto de las autoridades municipales y departamentales, hemos determinado que todos los requerimientos que se solicitaron por parte del gobierno nacional han llegado al departamento de Risaralda. Quiero hacer un especial reconocimiento a mi esposa, la primera dama, que ha manejado todo el tema de ayudas humanitarias y no hay un solo municipio del departamento a donde no hayan llegado esas ayudas. Mi amor, gracias por ese trabajo. 90 toneladas de ayuda humanitaria a través de la oficina de la primera dama y seguimos enviando. Y no vamos a parar, vamos a seguir trabajando. Miren, esta circunstancia de Pereira y del departamento requiere una actuación especial. Por eso, todo lo que requiere esta tierra maravillosa para su reconstrucción será incluido en la emergencia económica que presentaré la otra semana. Y aprovecho para hacer un anuncio muy importante porque Dios es perfecto. El nuevo director del Departamento Nacional de Planeación será un pereirano, Julián Buitrago. Que desde esa importante dependencia del Ministerio de Hacienda estará trabajando en el plan de desarrollo para reconstruir a Pereira y Risaralda y para reconstruir a Colombia y hacer y construir entre todos la patria milagro. Cuenten con que este gobierno está con ustedes, no les vamos a dejar solos y vamos a seguir trabajando. Habrá soluciones en el subsidio de arriendo para aquellas personas que han perdido su vivienda. Vamos a reconstruir las viviendas que han sido afectadas, las dependencias públicas, las escuelas, los hospitales. En medio de esta crisis terrible tenemos una gran oportunidad para resurgir como el ave fénix desde las cenizas y para eso cuentan con un gobierno que tiene a Pereira, a Risaralda y a esta maravillosa región en su corazón. Vamos para adelante, sé que la situación es difícil, pero los colombianos somos capaces con la ayuda de Dios y el concurso de un gobierno que está comprometido con las regiones, somos capaces entre todos de reconstruir a esta patria que merece todo el esfuerzo que podamos hacer por ella. Que Dios bendiga a Pereira y Risaralda y que nos dé la fuerza para seguir luchando con ardentía, determinación en esa construcción de la patria milagro en donde Pereira y Risaralda son fundamentales. Hoy más que nunca estoy firme por Risaralda, firme por Pereira y firme por la patria. Que Dios bendiga a esta tierra. Bastó un susurro para que un voluntario rescatara a un bebé en los escombros en el terremoto de Cali. Cuando el terremoto sacudió a Cali, Brian Osorio Zuluaga estaba en el trabajo. Después de intentar comunicarse con su abuela, tomó su moto rumbo a casa. En el camino, vio una unidad residencial de 5 pisos derrumbada y decidió detenerse. Era la Torre del Limonar, un edificio residencial que quedó parcialmente reducido a escombros tras el sismo. Al llegar, encontró a los vecinos en la calle. Estaban todos, pues, en prendas de dormir, en pijama, unas personas llorando, otros en estado de shock, contó en una entrevista con CNN. Osorio se acercó a los escombros. Una mujer le advirtió que había una fuga de gas y cables de energía sueltos. Aún así, decidió entrar, pues sea lo que Dios quiera, y dio un paso, dijo el hombre.
Comenzó a gritar entre los restos para saber si había alguien atrapado. Al principio no escuchó ninguna respuesta, después oyó a una niña. Entonces yo comencé a llamar. Hay una niña, contó. Varias personas se acercaron para ayudar. La niña estaba junto a su tía cuya pierna había quedado atrapada y se había fracturado. Mientras intentaban sacarlas, Osorio pidió silencio. Fue entonces cuando escuchó otro ruido, apenas un susurro. Sí, aquí estoy con un bebé. Dice que le respondió la voz de un hombre. Osorio logró identificar de dónde venía esa voz y pidió ayuda. 7 personas que se encontraban cerca comenzaron a retirar los escombros junto con él para llegar hasta el hombre y el bebé. Una gran plancha de concreto les impedía el paso. El primer intento de levantarla no funcionó. Lo intentaron nuevamente. Les dimos al segundo a la cuenta de 3. Juntamos 1, 2, 3 para arriba. Dice, la pieza era demasiado pesada para arrojarla hacia un lado porque podía haber más personas debajo. Decidieron mantenerla levantada mientras otros retiraban los escombros. Entonces apareció la cabeza del bebé. Ahí se puede observar pues cómo la cabecita del bebé, que pues estaba como moradito porque no podía respirar, dijo Osorio sobre el impactante video del momento que compartió con CNN. Mientras retiraban los restos, el bebé comenzó a llorar. Ya cuando fuimos sacando el escombro, el niño comenzó a llorar, o sea, como a respirar. Finalmente lograron sacarlo. Osorio recibió al bebé y se lo entregó a un policía, quien lo llevó a una ambulancia. Después dice que los cuerpos de bomberos continuaron con el rescate del hombre que había estado atrapado con el pequeño. La Brigada Internacional Topos Azteca de México llegó a Colombia para ayudar en las labores de búsqueda, rescate y salvamento. En la madrugada del miércoles 12 de agosto se conoció la llegada de los topos aztecas a Cali, Valle del Cauca, como un nuevo esfuerzo internacional en la respuesta al reciente terremoto de magnitud 7,4 que afectó el suroccidente de Colombia. El grupo mexicano, conocido mundialmente por su experiencia en rescates tras sismos, se integra a las tareas de auxilio en una de las fases más críticas de la emergencia. En las primeras 48 horas, tras un terremoto, las autoridades locales priorizan la localización y rescate de personas atrapadas entre escombros, así como la atención inmediata a los afectados. La Organización de Voluntarios Mexicanos ha ganado reconocimiento por intervenir en escenarios de catástrofe a nivel global. Sus integrantes han participado en misiones internacionales para localizar sobrevivientes, colaborando estrechamente con organismos locales y brindando apoyo técnico en situaciones de extrema dificultad. El grupo anunció su desplazamiento a Cali a través de sus redes sociales, donde expresaron: ya estamos en Colombia, listos para sumarnos y servir donde se nos necesite. La comunicación también incluyó un agradecimiento a quienes facilitaron su traslado y respaldaron su labor solidaria. En la publicación se incluyó un video en el que se ve al grupo de 20 personas en su arribo a la capital vallecaucana. De fondo, una canción: rescatistas mexicanos tratando de salvar vidas con sus propias manos voluntariamente, haciéndolo por amor. Ser un topo azteca es una gran lección. La llegada del grupo mexicano coincide con el momento en las que las autoridades de Colombia intensifican la búsqueda de sobrevivientes y la asistencia a las víctimas. La suma de esfuerzos internacionales permite ampliar la cobertura de las operaciones y optimizar la atención en los puntos más afectados. Las labores de los topos aztecas incluyen la evaluación de zonas de riesgo, el acceso a edificaciones colapsadas y la localización de personas aún atrapadas bajo los escombros. Esta experiencia resulta fundamental en emergencias donde cada minuto es determinante para preservar vidas. Baruch Suárez, integrante del equipo, relató la compleja situación en Caracol Radio. Nosotros llegamos alrededor de la 1:30 de la mañana. Venimos de Venezuela. Entonces, la brigada de avanzada que somos un grupo de aproximadamente 17 personas, venimos de Venezuela, de las labores que estaban allá. Tuvimos que interrumpirlas para venir a apoyar a ustedes, nuestros hermanos colombianos. El equipo, que cuenta con tecnología especializada, realizó una inspección nocturna en el edificio colapsado.
Juárez describió la tarea. Aquí en ese edificio nos trajeron a hacer una inspección. El equipo, que cuenta con tecnología especializada, realizó una inspección nocturna en el edificio colapsado. Juárez describió la tarea. Aquí en ese edificio nos trajeron a hacer una inspección, una valoración general del edificio, ya que todo colapsó. Entonces hay víctimas dentro. Y prácticamente lo que hicimos toda la noche fue hacer una inspección con tecnología. ¿Qué es la placa de Nazca y por qué genera los terremotos en Colombia? Mientras el país dimensionaba las consecuencias del terremoto, muchos se preguntaban qué ha ocasionado estos temblores. La explicación técnica está en un fenómeno que rige buena parte de la historia sísmica del país: la subducción de la placa de Nazca bajo la placa suramericana en un tramo del Pacífico donde también converge la placa Caribe. Colombia es uno de los territorios con mayor actividad sísmica de América Latina porque su esquina noroccidental funciona como punto de encuentro de 3 placas tectónicas. La de Nazca Oceánica se desplaza hacia el oriente y se hunde de manera progresiva bajo la placa continental suramericana. Al norte, la placa Caribe presiona en un sentido distinto y ambos procesos generan una franja de fallas y zonas de ruptura que atraviesa el occidente del país, desde la costa pacífica hasta el interior andino. Ese hundimiento, llamado subducción, no ocurre de forma continua ni uniforme. La placa de Nazca se traba contra la suramericana, acumula presión durante años o décadas y la libera de golpe en forma de sismo. Según el punto donde ocurra la ruptura, los sismólogos distinguen 2 tipos de eventos asociados a este proceso. Los de interfaz, que se producen en el contacto directo entre las 2 placas, suelen ser más superficiales, se ubican cerca de la línea costa y tienen mayor capacidad de generar tsunamis. Y los intraslav, que ocurren en el interior de la propia placa de Nazca, mientras ésta ya se encuentra hundida a mayor profundidad y con menor riesgo de maremoto, aunque no menor capacidad destructiva en la superficie. El sismo de este lunes, de magnitud 7,4 y epicentro en San José del Palmar, Chocó, correspondió a este segundo tipo. El Servicio Geológico de Estados Unidos explicó que por la profundidad del hipocentro, cercana a los 100 kilómetros según las distintas actualizaciones del Servicio Geológico colombiano, la ruptura no se produjo en el contacto superficial entre las placas, sino dentro de la propia placa de Nazca, mientras ésta continúa hundiéndose bajo el continente. Las soluciones del mecanismo focal, añadió el organismo, son compatibles con un movimiento de deslizamiento horizontal con componentes oblicuos e inversos, característicos de la deformación interna que sufre la placa oceánica a medida que se sumerge. Y continuando con este informe especial, rescatan con vida a Daniela Largos, la joven que pasó más de 36 horas bajo los escombros en la ciudad de Pereira. Luego de una intensa labor de rescate que se extendió durante 36 horas, bomberos y demás autoridades en Pereira lograron rescatar con vida a Daniela Largos Sánchez, de 32 años, quien permanecía entre los escombros tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido este lunes 10 de agosto. El momento quedó captado en video y reveló la asombrosa hazaña de este martes en la que participó un amplio grupo de personas. También trabajaron de manera articulada los bomberos de Bogotá, Ponalzar y los cuerpos de bomberos de Pereira. Durante el rescate se realizaron labores de excavación para llegar hasta la profundidad donde se encontraba Daniela, quien tenía 4 placas de concreto encima tras el colapso de un edificio. La mujer recibió oxígeno mediante una máscara y después de crear un túnel en la parte inferior y pedirle que cerrara los ojos para protegerlos, los rescatistas lograron hallarla con vida. Luis Fernando, uno de los socorristas en el sitio, contó a Noticias Caracol cómo se hizo esta labor que duró más de 10 horas. Estuvimos mucho rato trabajando allá, pero cuando dieron alertas de vida acá, donde estaba Daniela, entonces un grupo se quedó en este primer lugar y nosotros nos desplazamos hacia este sitio. El rescate de Daniela representa un momento de esperanza para la familia de quienes aún permanecen entre los escombros tras esta tragedia que deja hasta el momento 188 muertos y 1.677 heridos. Sin embargo, crece la angustia entre los familiares de Violeta Guerrero y su abuela, Amparo Jaramillo, quienes continúan desaparecidos en Cali tras el terremoto.
En el momento de la tragedia, ambas se encontraban en el edificio del conjunto residencial Guadalupe, ubicado en la calle 3, número 55B72, en el barrio Cuarto de la Lengua, en Cali, Valle del Cauca. Donar sangre es la otra forma de ayudar a los sobrevivientes. Veamos cuáles son los requisitos. Esta jornada inició el lunes 10 de agosto. Estamos recibiendo todos los tipos de sangre porque sabemos que estamos en emergencia, indicó. Mencionó también que aunque se están recibiendo todos los tipos de sangre, en Manizales solicitan especialmente O positivo y O negativo. Pido el favor a los miles de manizaleños paciencia, dijo ante la gran colaboración de la ciudadanía. ¿Cuáles son los requisitos para donar sangre? Estar entre 18 y 35 años, llevar el documento de identidad, no haber tenido gripa en los últimos 15 días, si se hizo un tatuaje o piercing debe esperar mínimo 6 meses, tener una pareja sexual estable durante mínimo 6 meses. Colombia está de duelo. El gobierno nacional declara 3 días de luto en honor a las víctimas del terremoto. Durante 3 días, la bandera nacional estará a media asta para recordar a quienes murieron tras el terremoto que sacudió al país el pasado lunes. 3 días de homenaje que permanecerán para siempre. El Gobierno Nacional decretó el duelo mediante el decreto 1172 del 11 de agosto como una expresión pública de solidaridad con las familias y allegados de las víctimas. La medida ordena que la bandera nacional permanezca a media asta en los edificios públicos, las embajadas y los consulados de Colombia en el exterior. La bandera a media asta acompañará esos días de duelo mientras en las zonas más afectadas continúan las labores de búsqueda, atención, evaluación de daños. Hasta ahora, de acuerdo con el informe consolidado número 14 de los organismos de respuesta, el balance registra en Cali 95 fallecidos y 997 heridos, en Pereira 79 muertos y 278 lesionados, Quibdó 9 fallecidos y 116 heridos y Manizales 5 muertos y 212 heridos. El sismo ocurrió el 10 de agosto a las 7:34 de la mañana, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El Servicio Geológico Colombiano reportó una magnitud de 7,4 y una profundidad de 103 kilómetros, lo que convirtió el movimiento de mayor magnitud registrado en Colombia en el siglo XXI. Aunque su epicentro estuvo en el Chocó y el sismo fue profundo, la magnitud hizo que la energía se sintiera ampliamente en el territorio nacional. Más de 12.000 personas de unos 900 centros poblados habían reportado haberlo sentido en las primeras horas, mientras también llegaron reportes desde Panamá y Venezuela. Internacionales. El Papa León XIV envía 100.000 euros para los afectados en Colombia tras terremoto. Van más de 250 muertos y 2.600 heridos. 3 días después del terremoto de magnitud 7.4 que afectó a varias zonas de Colombia, un nuevo reporte oficial de Asocapitales elevó a 250 el número de personas fallecidas, más de 1.300 heridos y 2.000 desaparecidos. En medio de la coyuntura, el Papa León XIV envió sus condolencias y una donación económica. El pontífice declaró estar afectado tras conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos. Según un telegrama enviado en su nombre por el número 2 del Vaticano, el cardenal Prieto Parolin, al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana. En el comunicado también se anunció que el Vaticano ya envió una primera ayuda de 100.000 euros para los afectados. El dinero fue enviado directamente a la Secretaría Nacional de Asuntos Pastorales y Sociales, Caridad Colombiana de la Conferencia Episcopal, que será la encargada de distribuirlo según se necesite y focalizar la ayuda. En el telegrama, Parolin le pidió al Monseñor Francisco Múnera Correa que transmita el sentido pésame de su santidad León XIV a los familiares que en esta hora de profundo dolor lloran la pérdida de seres queridos. Igualmente, pide al Señor que derrame sobre el querido pueblo colombiano los dones de la fortaleza espiritual y la esperanza cristiana y les imparte de corazón la bendición apostólica. Además de la donación y el comunicado, el Papa León XIV le dedicó la misa diaria a las víctimas de la tragedia y en español les mandó un mensaje.
Deseo expresar mi solidaridad con nuestros hermanos y hermanas colombianos que han sufrido las consecuencias del reciente terremoto que ha causado numerosas víctimas y heridos, además de ingentes daños materiales. Y agregó: mientras rezo al Señor por el descanso eterno de los difuntos, os aseguro mis oraciones por sus familias y por todos aquellos que se han visto afectados por esta tragedia. Y en música, el concierto en solidaridad con Venezuela se suma a Colombia tras terremoto. El concierto Unidos por Venezuela, que se llevará a cabo el domingo 16 de agosto, asumió un nuevo nombre y propósito. El evento pasó a llamarse Unidos por los Nuestros tras el terremoto de magnitud 7.4 que tuvo lugar en Colombia este lunes. A través de un comunicado, se informó que el concierto, donde se presentarán más de 30 grupos y cantantes, destinará sus fondos a los damnificados de Venezuela y Colombia en la misma fecha y lugar que tenían programados. Unidos por los Nuestros contará con la participación musical de Chayanne, Chino y Nacho, Corina Smith, Elena Rose, Faith, Free Cover, Gente de Zona, Gilberto Santa Rosa, Isadora, Jay Wheeler, Jerry D, Joaquina, Jonathan Molly, Jorge Luis Chacín, Lazo, Luis Fonsi, Manu Manso, Marc Anthony, Mau y Ricky, Micro TDH, Nela, Noré, Olga Tañón, Piso 21, Ricardo Montaner, San Luis, Silvestre Dangond y Samira. El concierto tendrá lugar en el Casella Center de Miami a las 6 de la tarde, hora Miami, y se podrá ver en Univision. Durante la transmisión televisiva, el público tendrá la oportunidad de realizar donaciones para ayudar a los afectados de los terremotos que afectaron a Venezuela y Colombia. Deportes. Y en deportes, Lamine Yamal, Luis Díaz, Chapecoense y más. El fútbol también se une y deja sus mensajes de apoyo tras el terremoto en Colombia. Mucho ánimo y fuerza al pueblo colombiano. Con esas breves pero muy sentidas palabras, la estrella del Fútbol Club Barcelona y la selección de España, Lamine Yamal, dejó un mensaje de apoyo para los colombianos después del fuerte terremoto que, según las autoridades, ha dejado al menos 200 muertos. El futbolista, recientemente campeón del mundo con la Roja, estuvo de vacaciones en el país la semana pasada, cuando se mostró en Cartagena y Medellín luciendo la camiseta y hasta una campera deportiva de la selección cafetera. Hubo más mensajes en redes sociales por parte del mundo del fútbol, en especial, por supuesto, de los jugadores de la selección colombiana. El delantero del Bayern Múnich, Luis Díaz, escribió: mucha fuerza para todos los afectados por el temblor en Colombia. Mi corazón y mis pensamientos están con ustedes. Que Dios los bendiga y los proteja siempre. Mientras que el arquero Camilo Vargas publicó: fuerza Colombia, hoy más que nunca estamos contigo. Unidos en oración, unidos en solidaridad. Dios bendiga a Colombia. Joan Mojica, también parte del combinado nacional, publicó líneas de emergencia y pidió a sus seguidores ayudar en todo lo que podamos. Y el entrenador Néstor Lorenzo envió solidaridad y apoyo para las personas afectadas. Abrazos con el alma. Por su parte, el tigre Radamel Falcao García publicó un mensaje en sus historias de Instagram: mi corazón, mis oraciones y las de mi familia están con Colombia. Me pongo a disposición de mi país para levantarnos juntos. El delantero de Palmeiras de Brasil y la selección colombiana, John Arias, fue más allá. Después de publicar un sentido mensaje junto con su pareja en el que mostraba dispuesto a ayudar a los damnificados, anunció el envío de un avión con insumos médicos y personal de salud a su ciudad natal, Quibdó, capital del departamento del Chocó, donde se registró el epicentro del terremoto. Hemos dispuesto de nuestros propios recursos un avión que en pocas horas estará aterrizando en Quibdó con unos profesionales del área de la salud y cargado de insumos médicos para intentar alivianar un poco las circunstancias de salud que vive nuestra región, afirmó el futbolista del club brasileño Palmeiras y de la selección colombiana. Hasta aquí las noticias en Corprensa News. Gracias por acompañarnos. Si les gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal, dale like y compártelo. A continuación, los dejamos con nuestros recomendados comerciales.
Detrás de cada canción hay un creador. En Saico defendemos sus derechos. Somos la única sociedad autorizada en Colombia para recaudar derechos de autor de obras musicales. Con más de 11.000 afiliados en el país y convenios con 108 sociedades a nivel internacional, protegemos los derechos de quienes ponen la melodía a la vida. Porque la canción que escuchas, cantas o bailas, tiene un compositor. Visita Centro Comercial Neocentro, Avenida Jiménez, carrera 10ª, esquina, y vive la mejor experiencia de hacer tus compras de tecnología, moda, calzado y mucho más. Además, conoce nuestra oferta gastronómica en el 7º piso, en la plazoleta de comidas con toda la comodidad y seguridad que tú mereces. Visítanos, Neos Centro Comercial. ¡Qué bien! Has elegido venir o estar en Colombia para tus vacaciones. Lugares increíbles y realismo mágico te esperan. Ahora bien, ¿sabes qué vas a hacer en la tarde y cuando caiga la noche? Cientos de lugares te esperan con planes y experiencias únicas. Ingresa en www.asobares.org, Mi Destino Tu Noche, y llena tu viaje de ritmos y sabores. Invita a Asobares y sus aliados.